Sí, sí, sí está grabando, pero pues bueno. En este sentido, vamos a ver los criterios de evaluación. Participación y asistencia, bueno, aquí en el caso es participación presencial, asistencia presencial, ¿no? Es un 30% de la calificación. ¿Qué quiere decir esto? De que no solamente se vale que, bueno, ya llegué, ya me senté, estoy como, en plan vegetal, ¿no? Nada más recibiendo, la clase sin participar, o sea, es una calificación en conjunto, ustedes tendrán que participar, robarme la palabra, en ese sentido, con su participación que refiera a lo que tuvo la lectura, no lo que dijo el profesor de su clase anterior, ¿no? Que a veces recuperan, ¿no? Se plagian luego el pensamiento del profesor de la otra clase y lo ponen como su participación. Obviamente, pues me percato de, bueno, si sí leyó la lectura o no. Tareas y actividades, es un 35%. A todo lo que viene en la plataforma, ustedes lo van a ir resolviendo, van a ir entregando las actividades. Y el trabajo final es otro 35%. Obviamente, si alguno de ustedes a lo mejor ya no entrega trabajo final, pues al menos, pero sí entregó las actividades y la participación en clase, etcétera, ¿no? Bien, ¿no? Pues al menos ya tiene un 65%, ya aprobó, pero pues es con un 65%, ¿no? Obviamente, pues cuando hacemos un trabajo final ya es la manera en que cerramos el semestre, ¿no? El trabajo final es una reflexión sobre un problema social actual, sobre algún tema donde puedan aterrizar al menos dos de las categorías que estamos revisando en este curso, ya sea lenguaje con cultura o lenguaje con poder, ¿no? En esas dos dimensiones. Por ahí luego se dan sugerencias, ¿no? Al final del curso, durante el curso, que pueden ser luego los movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos de inclusión de género, cuestiones informáticas, cuestiones, por ejemplo, que estén en un caso concreto, por ejemplo, social, en alguna nota, ¿no? Plataformas sociodigitales, uso de la información. En esos temas, lo que quiero es que reflexionen o aterricen algunos de los tópicos que hemos revisado durante el curso, ya sea, pues obviamente, desde la concepción del lenguaje que ustedes manejen, el concepto de cultura, el concepto de ideología, hacia qué metodología se podría acercar el estudio, si obedece más como un estudio semiótico, un estudio hermenéutico, interpretativo, reflexivo, o simplemente lingüístico, ¿no? Si por ejemplo queremos tratar de conocer cómo se desarrolla, por ejemplo, la música con, ¿cómo se llama? Bajo un idioma de cierta cultura en específico, por ejemplo, mesoamericana, ¿no? Por ejemplo, que encuentren por ahí que hay rock tojolabal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo un fenómeno del lenguaje, ¿no? O, bueno, que eso a lo mejor ya está para una tesis, ¿no? Pero o es que tengo un amigo que hace música etnotrónica, ¿no? Con náhuatl, entonces pues hace ese tipo de temas, ¿no? Entonces, alrededor de estas 10 sesiones, pues bueno, vamos a estar trabajando aquí, vamos a estar trabajando en plataforma, en casa, si espero que no suceda, ¿no? Pero si hay alguna contingencia, que tiembla, que de repente, bueno, si alguno de ustedes se llega a enfermar, etcétera, pues puede trabajar en la plataforma. Que nos cierran injustificadamente la facultad, puede suceder, ¿no? O infundadamente, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa de paro o lo que sea, ¿no? Tenemos plataforma, ¿no? Entonces, pues,
realmente en ese sentido, pues vamos a tratar de cumplir con las sesiones. También, si en dado caso se da la situación, nos podemos conectar desde casa, ¿no? Etcétera, que haya contingencia, puedo dar la clase en Zoom, o se queda registrado, ¿no? Entonces, que de hecho hay temas que pues, obviamente se van repitiendo con los años, con los semestres, entonces tengo un gran archivo de videos de clases anteriores que se adecuan a algunas, pero pues de eso tampoco se trata de venir a dar chorros, ¿no? Sino de escucharlos a ustedes. Entonces, no sé si tengan aquí alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? Ok, entonces lo que sí vamos a tener también como dentro de la plataforma que está ahí dimensionado, pero que aquí no quiero quitarles mucho el tiempo porque sé que a lo mejor en todas las clases ya se presentaron y los profesores les quitan mucho el tiempo con, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu horóscopo? Etcétera. Tu ascendente, pues no, o sea, no les quiero quitar ese tiempo. Realmente, o sea, la información es para nosotros los profesores, sí, pero prefiero que se presenten en la plataforma, los leo con calma, los vínculos, pueden poner su fotografía ahí en la misma, en su usuario, ¿no? Para nada, pues obviamente no para, no es con un fin de stalkeo, esto no me interesa. Me interesa vincularlos con quién está escribiendo y quién es la persona a quien voy a evaluar, porque hay veces que hay personas que son muy brillantes, pero son muy tímidas, ¿no? Puede llegar a suceder que en clases pues, hacen buenos trabajos, pero a lo mejor se desarrollan mejor en lo escrito. Y luego cuando estoy evaluando, para mí es importante saber, bueno, esta persona que escribió esto, que tiene una idea interesante, pues bueno, la evalúo, ¿no? Pues bueno, en general eso sería la parte de tanto del temario, ¿no? Digo, disculpen con las interrupciones, pero bueno, ya viendo materia de la asignatura con la cual me gustaría arrancar con esto, pues me gustaría arrancar con un texto que es para niños, que es como una reflexión que siempre es como inicial para darle cabida a este curso, que es por una pregunta muy básica, ¿no? Es un texto de la jornada ya de hace unos 20 años, del 2004, y es una pregunta muy sencilla. Bueno, son muchas preguntas, pero bueno, ¿alguna vez se te ocurrió preguntar por qué las cosas se llaman como se llaman? Y dice, ya sea que lo preguntaste a alguien o si lo vas a preguntar, aquí te damos algunas respuestas que seguro te dieron o te van a dar, ¿no? Porque las cosas tienen que tener algún nombre, porque se llaman como se llaman, porque así se llaman, porque ese es su nombre, ¿no? ¿Te han hecho esa pregunta? ¿Por qué las palabras suenan de una manera? ¿Por qué las usamos, no? Y que al final dices, las escuchas y a lo mejor pierden sentido en algún momento, ¿no? Y pues sí, como cuando somos niños, los niños son como esponjitas y están pregunte y pregunte y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? Y en esa vaivén de necesidad de quererlo saber todo, pues hay veces en que quedamos con más dudas y preguntas en la vida, ¿no? Entonces, y pues bueno, esas respuestas que nos dan los adultos, ¿no? Pensándolo así, ahora que ya lo somos, ¿no? Pues no es una respuesta en sí concreta, ¿no? De hecho, parecen las mismas preguntas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y dice, hay dos tipos de respuestas, la corta y la respuesta larga, ¿no? Y no existe ni una ni otra, ¿no? Sino puede ser una de las cuatro anteriores, ¿no? Entonces, antes de pensar en las palabras, pensamos en la realidad y el mundo, porque el mundo es
mencionable, nombrable. Por ahí hay un filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein que dice: los límites de mi realidad son los límites de mi lenguaje. O sea, entre más palabras conozco, más conozco el mundo. Si de repente, cuando estamos leyendo un libro, me acuerdo mucho en mi juventud que llegué a leer Un mundo feliz, ¿no? Y por ahí había una frase inicial que hablaban de un rododendro, y decir que era un rododendro, hasta que al final vas con el diccionario y es una flor, ¿no? Y hay muchas palabras que a veces no usamos, desconocemos, ¿no? Y que aquí, bueno, grandes lecciones que me daban mis profesores de bachillerato, de literatura. Dicen, ¿por qué es? Bueno, viene la pregunta, ¿por qué creen que es malo hablar con groserías respecto de la realidad? ¿Por qué no, no en el fin moralista, ¿no? Sino en un fin lingüístico? Hay una respuesta por la cual no se debe de usar mucho las groserías. ¿Porque se distorsiona el lenguaje? No tanto que se distorsione, o sea, digo, podría haber un poema que es una grosería, pero tiene que ver con algo. Vamos a pensarlo en inglés. Han escuchado la palabra fuck, ¿no? Pero cuando la queremos traducir, el contexto de la palabra, ¿no? Y algo que me decía mi profesor de literatura es que lo que pasa es que cuando usamos groserías es como una palabra comodín. Te puedes llamar de cualquier, pásame esa cosa y pásame esa, es como decir cosas, ¿no? Y no te especificas a qué te refieres. Entonces, aunque muchas groserías tengan un sentido original, ¿no? Como el carajo, ¿no? Que es la parte del barco, etcétera, ¿no? Y las usamos indiscriminadamente sin un sentido literal, ¿no? Las cosas, ¿no? Entonces, pero es una manera ahorita que se me ocurrió de pensar que, pues, bueno, cuando usamos muchas groserías es que no estamos usando toda la variedad y la riqueza del lenguaje o de pues, la vastedad del español, ¿no? Y eso es un poco lo triste, pero también tiene que obedece a ciertas condiciones socioculturales, ¿no? O sea, ya sea la banda o el reggaetón, bueno, independientemente de la percusión o la calidad musical, el tipo de letras son letras demasiado comunes, o sea, no indagan mucho, digo, por ahí, bueno, de hecho, que bueno, es todo un tema hablar del reggaetón, porque una cosa es hablar del ritmo y otra cosa es hablar del género y otra cosa es la cuestión lírica que a veces se amarra con ciertas líneas de hip hop, trip hop, etcétera, con raíces, ¿no? Y que en algún momento a Calle 13 lo quisieron meter también en reggaetón, pero bueno, en algún momento, pues, Calle 13 como que se izquierdizó y hizo letras así como, hasta terminó cantando con el cubano Silvio Rodríguez, ¿no? Bueno, no cantando personalmente, porque mandaron la pista y luego hicieron ahí el mix de DJ, ¿no? Pero la cuestión de esto es que tener un vocabulario escaso, pues obviamente hace desconocer a lo que te refieres en el mundo, ¿no? En el japonés, por ejemplo, creo que el nivel de estudio, sea la primaria, la secundaria, la preparatoria, etcétera, se mide en cuántos kanjis conoces, ¿no? Cuántos, ya ven que es el hiragana y el katakana, ¿no? Pero más bien cuántas palabras a veces vas conociendo. Es algo que no nos miden mucho a nosotros los que tenemos un corte de lenguas indoeuropeas, ¿no? Nuestro uso, ¿no? ¿Cuántas palabras conoces, no? Que es a lo mejor ahí como se tendría que medir el currículum, ¿no? O sea, ¿cuántas palabras conoces en tu bagaje?
y cuántas usas, ¿no? Además, ¿no? Que a lo mejor puedes contar algunas. Y bueno, no sé, o sea, de hecho, los niños luego son muy inocentes, pensando, creo que en algunas generaciones, bueno, es que siempre tienen esa característica que los niños conocen una palabra y la repiten, y la repiten, y la repiten, ¿no? Y sí, o sea, digo, digo, en mi época tener un diccionario y conocer palabras raras era así como hacerte el chistosito, ¿no? Y decir, mira, ya aprendí una palabra nueva, ¿no? Aunque te falta contexto de entenderlo, cómo se usa la palabra, etcétera. Pero a lo que voy es que si eso pues, se promoviera más, ¿no? A utilizar esa diversidad de lenguaje, pues tendrías muchas maneras de entenderlo, ¿no? Que bueno, aquí llegan los temas precisamente del lenguaje inclusive, ¿no? De llegar a un tercer género, el género neutro, y que es complicado porque, bueno, o sea, vamos a llegar precisamente a esta cuestión de estas reflexiones de los temas de cómo llegamos a pensar precisamente en cómo nombrar las cosas desde cierta manera. Y ahí es donde viene una pregunta filosófica, ¿no? ¿Qué son las cosas en el mundo? ¿Qué es el mundo en sí? ¿No? O sea, la vinculación de la realidad está mediada en cómo la nombramos. Y ahí es donde precisamente entra en una dialéctica, ¿no? O sea, está el mundo, pero yo uso las palabras para hablar del árbol, las cortinas, el techo, la pared. Y la misma palabra no es la realidad misma. La suplanta en un artificio, ¿no? Para comunicar, ¿no? Entonces, al final, ¿no? De una pregunta de las palabras, llegamos a una reflexión filosófica. Y eso es lo interesante de la vinculación del lenguaje con la filosofía. Y aquí viene esta cuestión que ha salido, ¿no? Si los nombres se parecen a las cosas, ¿no? O sea, realmente nos damos cuenta que si digo la palabra gato, pues obviamente no tiene un parecido a un gato, ¿no? Hay palabras que son las onomatopeyas, ¿sí sabes cuáles son? Un kikiriki, un miau, ¿no? ¿No? Que se han deformado aliteradamente para crear palabras como maullar, kikiriquear, etcétera, ¿no? Y que de alguna, o en inglés, ¿no? Vi una abeja, ¿no? Es como un sonido del rechinido de la abeja, ¿no? Pero entonces, lo interesante de aquí, ¿no? Es vincular las palabras precisamente con las cosas que no tienen ni siquiera sus formas, ¿no? Aquí ponen ejemplos, ¿no? De la leche, ¿no? Pues no se parece a la leche de un vaso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, juegan, ¿no? Con las formas, ¿no? Gordo, ¿no? Es parecido, ¿no? Pero escribimos gordo, ¿no? De una manera. Y podemos luego generar como contrasentidos, ¿no? O sea, podemos una palabra en letras delgadas, ¿no? De la palabra gordo, ¿no? O flaco, ¿no? Grandote, ¿no? Entonces, ahí ya se genera como una retórica, ¿no? Visual, pero no en sí mismo dentro del oído de lo que escuchamos en la misma lengua, ¿no? Como tal, ¿no? Y entonces las palabras pues, se pueden parecer más a otras palabras que a la realidad misma, ¿no? Entonces, dentro de esta reflexión, este, digo, el texto está ahí en la plataforma, pero estoy retomando como que las partes como más sólidas que nos van a adentrar precisamente en la reflexión que vamos a tener al menos la mitad de todo este semestre, que es las teorías de las cuales nos apoyamos para hacer un estudio sobre cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo entendemos o significamos las cosas. Y aquí es donde de algún modo entra pues toda la teoría. ¿Quién le puso los nombres a las cosas? O sea, en algún momento, en alguna etapa histórica, a alguien le dijo que la leche se iba a llamar leche, ¿no? En algún momento eso determinó ese objeto, ¿no? O que el perro se iba a llamar perro o el gato se iba a llamar gato, ¿no? Y entonces de ahí viene toda una línea
incluso filológica, ¿no? Donde las palabras que usamos actualmente tienen protolenguas, ¿no? Había formas diferentes de comunicarse, pero eran parecidas, como así o ancinas, ¿no? Así había como que esa concomitancia, ¿no? En las lenguas romances, ¿no? O muchas veces les rastreamos palabras desde latín, ¿no? Desde el origen latino tal, ¿no? Y con nuevas explicaciones que eran a nivel escrito, ¿no? Pero en esa dimensión tampoco nos responde, ¿no? O sea, que encontremos el origen de la palabra, pues no nos va a decir quién la creó, etcétera, ¿no? Y aquí es una cuestión básica, ¿no? O sea, las palabras al final son una suerte de convención social. Si no habla en general de la misma manera, pues sale del grupo, lo excluye la comunidad. Eso es lo que está pasando. O sea, si llega, pongamos, ¿no? Estás en una comunidad que se comunica tradicionalmente, ¿no? Y llega una persona hablando, ¿no? Con lenguaje inclusive, como que le entienden, pero como que hay una especie de rechazo, ¿no? Y lo mismo, o sea, si una persona habla con un calor específico y va a otra comunidad, ¿no? Pues va a decir, pues habla raro, ¿no? Y que hay muchas cuestiones dialectales aquí. O sea, al final el lenguaje inclusive se está creando como una especie de dialecto, ¿no? Igual tendría que ver con los tecnicismos, ¿no? Que se ocupan en las diversas disciplinas. Por decirlo así, Sí. no puedo, bueno, podemos a lo mejor entender algunos conceptos dentro de la medicina, pero si nosotros nos ponemos a hablar técnicamente con un médico, sí, pues sí, como. obviamente va a haber un rechazo hacia ciertos que nosotros no intentamos. Claro, o sea, parece que cuando comes con unos médicos, como que, ah, sí, bueno, y de ahí hasta chistes, ¿no? Es que le dio un ósculo en el esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, ok, o sea, le dio un beso en el cuello. Okay. Este, y sí, o sea, es una jerga muy específica, un vocabulario específico, y ahí es interesante toda esta reflexión porque ubicamos disciplinas que hablan de cierta forma y habría que pensar, ¿no? Desde qué perspectiva es posible que nosotros como comunicólogos hablemos en algún momento de cierta manera. A lo mejor sí la vamos a tener, ¿no? No nos vamos a dar cuenta porque es una práctica en comunicarnos. Digo, hay ingenieros que cuando hablan de ciertas cosas específicas, pues también se hablan el TCP, o pasan LAN, ¿no? Un CAT5, qué sé yo, ¿no? Hablando de, ¿qué es más que un ingeniero? Pues es un técnico, ¿no? Un ingeniero pues hablaría como de un código de programación, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de ingeniero, no? Porque hay de muchos, ¿no? Pero a lo que voy es que, ¿qué nos va a hacer diferentes, ¿no? A los comunicólogos, o de un sociólogo, o de un antropólogo, en su manera de hablar, en su lenguaje específico, ¿no? Al final de todo esto son códigos ya particulares. Y en esos códigos, pues uno se adentra en la significación de cada uno de estos elementos, ¿no? Que bueno, códigos, bueno, para Humberto Eco en algún momento dirá que los códigos son como están relacionados precisamente con la significación, o sea, no deja de ser un código, una dimensión de hablar del signo. Pero, o sea, lo reflexivo de por aquí es que que hemos llegado hasta esta reflexión inicial es que el hecho de tener palabras nos permite también generar conocimiento, sobre todo con esta reflexión que nos aporta el compañero, es que si yo voy haciendo más específico mi vocabulario, sucede en algunos lugares del mundo que
Tengo entendido que en algunas poblaciones no sé si es los esquimales, tienen muchas palabras para referirse al blanco. Hay tonalidades de blanco. Si no sabes identificar los blancos, pues tal vez no sobrevivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene la reflexión de que también hay una parte social que sí abunda en cuál es tu ecosistema, etcétera. Pero hay un filtro cognitivo con el cual desarrollamos palabras o nos permite comunicar. Y hay muchas teorías aquí, también está la teoría de Chomsky, que es la parte del innatismo, que si no hubiera lenguaje habría que inventar. Entonces, es una necesidad. Eh, no sé, podemos escuchar a un gato maullar, ¿no? Etcétera. Y nos preguntamos, ¿estará comunicando con el otro? ¿No? O sea, nos hacemos esas hipótesis porque nosotros nos comunicamos de una manera generando sonidos. Pero tan es así que nuestros sonidos son tan específicos que podemos diferenciar entre cierta pronunciación de una letra con una vocal, ¿no? Y hacemos eh, lo que obedece al área de la fonética, de comprender que me da una torta de jabón, como que el torta es jamón, ¿no? Como no, fonéticamente por contexto, pues lo va a entender, ¿no? No va a haber así como que, bueno, a menos que sea un pero surrealista, ¿no? Que amante y que fuera Dalí, ¿no? El cliente, ¿no? O Bretón. Pero pongámoslo así, o sea, realmente hay aunque existe el lenguaje inclusive se entiende, ¿no? Aunque nos hablen del todo, etc. Digo, les va a molestar a mucha gente, pero lo entienden, ¿no? O sea, al final del día lo van a entender, ¿no? No es una gran modificación que, como el Esperanto, ¿no? Que trataba de incluir muchas letras, ¿no? Que digo, algo más revolucionario para mí sería más que hablar del todo, sería usar las partículas náhuatl, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, es como de... Y lleva más tiempo, o sea, lleva más, o sea, es una realidad que se abarcó hace mucho más tiempo que a la fecha todavía no está dando las cosas a la sociedad para poder comunicarnos con esas personas. Claro, o sea, sería más influyente que tuviéramos una materia de señas. Eso sería muy, o sea, si estás, yo creo que no te escuchen en el metro, así como que fácil, ¿no? O sea, tiene un sentido, digo, tengo mi ex adjunta de hace algunos años, está haciendo precisamente su tesis de maestría de esa área, ¿no? De lenguaje de señas. Y yo ahorita me está como que llamando la atención para un doctorado, precisamente esa inclusión que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Y más porque, bueno, yo tengo un problema que es un síndrome, no es una enfermedad, porque las enfermedades buscan la cura, pero yo tengo síndrome de Meniere, entonces de repente a mí me dan vértigos, y me pongo bastante mal, tengo que llevar control, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es que cuando te da eso, pues me da una cierta discapacidad para trabajar, ¿no? Y hablándolo precisamente con una doctorante que me entrevistó, ¿no? Pues me hizo reflexionar mucho ese papel, ¿no? De qué tanto la discapacidad es visible en estos términos de inclusión e incluso del lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Y bueno, se ha llegado a otras maneras de capacidades diferentes, ¿no? Que bueno, sin rayar en lo eufemístico, ¿no? Porque también decía, bueno, ¿cómo manifestamos el lenguaje también ante las enfermedades? Y eso también me lo decía un profesor de salud en la maestría.
por ejemplo, la persona que le diagnostican diabetes, ¿no? Hay muchas maneras en que el diabético nombra la enfermedad. Ya me dio la diabólica, por ahí. Luego dicen, tengo diabetes, a decir, soy diabético. ¿Cómo cambia el discurso? ¿Cómo de algo que es tan externo lo asumes, no? No sé cómo asumir mi condición, porque yo soy menierista, no lo sé cómo decirlo, ¿no? O sea, digo, tengo síndrome de Menier, pero no sé cómo, no, todavía no encuentro cómo, no encuentro la apropiación de esa palabra todavía, ¿no? Que también creo que lo tuvo Nietzsche. Nietzsche tenía problemas, pero él sí tenía, yo tengo problemas en la cóclea, por eso de este oído no oigo tanto, oigo más de esto. Y ahí está el sistema del equilibrio, ¿no? En ambos los oídos. Y son unas cosas pequeñísimas. Pero la cuestión es que creo que en el caso de Nietzsche sí tenía como una afectación tipo ya cerebral. De hecho, vamos a leer un poquito de eso en el texto de Nicolás Carr, que es lo que le pasó, que encontró una máquina de escribir especial, porque ya luego no podía escribir luego Nietzsche. Entre la herramienta, entre la dimensión del lenguaje, cómo se vincula también la ciencia, ¿no? Así hacemos ciencia. De hecho, la ciencia, no hay ciencia que no utilice palabras. Y ahí es donde, por ejemplo, dices, hay cosas importantes dentro de lo social, en el lenguaje, sí, pero también hay estudios del lenguaje que no son solamente sociales. Lenguaje de informática, la web semántica, de hecho es un estudio no social, de hecho ya es estudio del discurso informático. La cognición, o sea, de cómo pronuncias, si hay una fascia cerebral y no pronuncias bien. No sé si ustedes hayan oído por ahí que existe la carrera de comunicación humana. ¿O les suena por ahí? Bueno, pues de hecho es la línea médica de comunicación, pero como que es un secreto a voces que no se debe de saber tanto para que no se sature esa carrera, porque de algún modo es como un gremio. De hecho, el Instituto de Comunicación Humana, creo que, no sé si es por parte del INSS, no sé cómo funciona. Existe la carrera y el límite para estudiar ahí son 25 años. La da también la Universidad de Morelos, ahí el límite son 35, creo, 40. Pero es como un nicho muy específico que se dedican a trabajar con las personas que tartamudean, que tienen problemas de lenguaje, los primeros años, o como la película del discurso del rey, por ejemplo, pues un foniatra pues sería un comunicólogo humano, en esa parte. Entonces, no solamente de ciencias sociales nos alimentamos los comunicólogos. De hecho, las ciencias sociales que utiliza la comunicación, pues obviamente son las que conocemos, la sociología, la antropología, en su mayor medida, ¿no? Porque, pues bueno, no sé, no quiero entrar en epistemologías de la ciencia política, otra, más bien todavía más complejo, pero en realidad la comunicación, si lo vemos desde un punto de vista práctico, pragmático, es más como una ingeniería, porque aplicamos conocimientos de otras áreas, ¿no? Para no entrar en la diatriba si es ciencia de la comunicación o es comunicología, es más como una ingeniería. ¿Que puedes hacer ciencia? Sí, se puede hacer ciencia, ¿no? Pero lo interesante de esto es que en las áreas específicas, por ejemplo, del lenguaje, la semiótica o la lingüística, pues se apoyan muchas veces de la psicología, de la biología, de las ciencias cognitivas. Entonces, no todo es social, ¿no? En esa parte, ¿no? Es lo que se perdió mucho de la materia anterior. Y también, o sea, aquí hay otro comentario, o sea, como los que
los que estudiamos comunicación como que tenemos una especie de bullying, ¿no? Que no, luego no entienden lo que estudiamos. Sí hay un cliché, ¿no? El microfonito, digo, y digo, en una parte es necesario saber de tecnología, ¿no? O sea, me chocan los colegas que reniegan la tecnología, pero ves, lo reniegan porque no saben usarla, la verdad, ¿no? O sea, a mí me encanta pensar en todo lo que es el deep learning o el machine learning, ¿no? La inteligencia artificial, a mí me encanta pensar en ella, ¿no? Porque son modelajes externos de nuestra concepción de vida. Entonces, la ciencia ficción es un género muy espiritual. Habla del alma, no habla de la tecnología. La tecnología es la forma, ¿no? O los viajes, ¿no? Tipo Julio Verne, ¿no? Pero hablan de la voluntad humana. De, y se vincula mucho con las teorías pragmáticas anglosajonas. De hecho, cuando hablemos en algún momento de un filósofo que se llama Peirce, tiene hasta una parte muy espiritual, ¿no? Que conocemos a Dios frente a nuestra forma de elaborar máquinas, porque es la manera de demostrar si existe o no el alma, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, si una máquina tiene voluntad o no, es tratar de buscar si solamente somos células o hay algo más, ¿no? Es como la forma tangible de querer demostrar algo que muchas veces no entendemos. Claro, sí, nos has dicho el sentido, ¿no? O sea, en el hombre bicentenario se plantea el hecho de cómo entiendes un chiste o no. Tiene que haber una ruptura, una disyunción de sentido. O sea, tú te crees muy racional, pero el chiste te dice, no, no era por ahí. Y por eso es una reacción el reírnos ante la estupidez, ante nosotros mismos, creer que el ser humano es algo especial, ¿no? O sea, realmente he dicho que vivimos presas de lo que quieren las mitocondrias, eh, que son las que replican el ADN en la célula, y la célula, de manera compleja, en órganos, al final un organismo, donde se tiene que seguir viviendo. Entonces, como la información nos mete el chip de, ah, tienes que reproducirte. Entonces ahí tenemos todo un romanticismo, así como X, ¿no? Toda la vida. Se bajan las hormonas en cierta época de la vida, y dices, ah, caray, pues sigo yo, ¿no? Sigo aquí, ya me reproduje, ya, o intenté reproducirme, y al final es un truco maniqueo, ¿no? De las células, ¿no? Las células quieren seguir reproduciendo, ¿no? Y van a agarrar cualquier ente, una construcción compleja para poder hacerlo. Al final este sistema solar va a expirar, ¿no? Y toda la cultura que generemos, pues, no va a tener sentido en el universo. Pero le buscamos explicaciones, ¿no? Y ya me estoy yendo a Heidegger, pero la cuestión de todo esto es que mientras estemos en este camino, pues, llámenle religión, ciencia, lo que tú creas, lo que tú busques, ¿no? Al final de ello, pues va a estar presa a través de cómo lo manifestemos en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje, en nuestra manera de concebir nuestro mundo y nuestro entorno. Entonces, desde esa perspectiva es que el lenguaje se integra en cualquier área y en cualquier ámbito, ¿no? Eh, los comunicólogos sufrimos este bullying por estar en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y en la Facultad de Ciencias Sociales luego los sociólogos, los de otras áreas, ¿no? Los politólogos dicen, ¿qué hacen los comunicólogos, no? ¿Qué estudian, no? Me llegó a tocar el caso de una persona que quería hacer su maestría en el Colmex, ¿no? Me llegaron a contar, ¿no? Que dice, pues, ¿qué estudiaste, no? Pues comunicación. Ah, o sea, nada, ¿no? El desconocimiento, ¿no? Y bueno, tampoco quiero abogar
por todos, ¿no? Porque sí, de repente hay estudiantes que dicen, bueno, no tiene matemáticas, voy a comunicación. Cuando de repente te das cuenta que hay un área que se llama informática, informática estudia la información, no, sí tiene mucha matemática, ¿no? Cálculo, ¿no? Entonces, y más por ahí son áreas de oportunidad, ¿no? Que necesitamos nuestra propia facultad, ¿no? Y peor aún, ¿no? Ya de por sí es un bullying estar en una facultad de ciencias sociales, que te hagan bullying en las otras ciencias, ¿no? Y ahora, si le sumas que te gusta la semiótica, la lingüística, eres un bicho raro dentro de los comunicólogos. Es más aún, ¿no? O sea, desde semiótica, me suena a filosofía, me suena a cosa compleja, ¿no? Y yo he vivido ese mundo, porque a mí me gusta la semiótica. A veces coqueteo con algunas partes de la hermenéutica, pero más me defino como semiótico. Y yo creo que ya sobre comunicólogo, ¿no? Yo estudié comunicación aquí en esta facultad, estudié antropología aquí en el instituto. Luego tengo 2 carreras truncas que no he terminado, espero acabar un día si es que tengo tiempo y vida. Es nutrición y otra que es fitoterapia. Pero mi perspectiva siempre ha sido como desde la semiótica, estudiar. O sea, estudiar cualquier cosa lo hago desde la perspectiva de la interdisciplina. La semiótica, cuando veamos esto, tiene que ver con cómo nombras a las cosas, ¿no? En la parte biológica hay un área que se llama sistemática, que es la que opera con toda la cuestión del lenguaje, de cómo nombras una planta, cómo nombras una nueva especie. Y al final todas las áreas tienen una área semiótica, un área de significación. Y pues bueno, sobre esta pregunta, sobre este arranque, les he dejado precisamente pues 2 actividades que son 2 foros, ¿no? Un foro sobre el lenguaje, que sería, ¿no? Si existen las cosas antes de que las nombremos, ¿no? Puede existir algo que no se ha nombrado. ¿Crees que sería funcional inventar palabras, usarlas en nuestra comunicación? ¿De qué depende de que exista una palabra nueva? Bueno, ahí me falta ahí un acento, perdón. Coméntale al menos a 2 de tus compañeros aquí en el foro. Este foro que está en la plataforma, se van a meter a él, tienen bueno, entre que se adecuan, a lo mejor lo dejo un poco más de tiempo, pero y este foro de participación sería, pues, ¿crees que sea útil para el profesional de ciencias de la comunicación dominar filosóficamente el área del lenguaje? Y ahí van a poner sus participaciones. Digo, parece que son ahorita muchas tareas, pero bueno, estas son como de sesión de participación, etcétera. Y ya la parte como dura, sostenible para la siguiente clase será leer el texto de George Seuss, ¿no? Entonces, ya ese foro de participación ya se abrirá dentro de 15 días. Y pues bueno, así ya nos estaremos viendo. Aquí hasta aquí dudas, comentarios. Dime. Bueno, ahora sí que las tareas dicen, hay 2 películas. Sí. Dice enlace permanente y réplica. A ver. Es dentro de la tarea. Ya. A ver, me voy a la tarea. Ajá. La de esta sesión está en la página. Lo que ahorita del foro, lo que comenté. Ok, déjame, regreso. Por la participación 1. Ajá, ahí donde dice responder réplica, ahí ajá, ahí ponen réplica y escriben, ¿no? Obviamente si van a escribir algo muy largo, les recomiendo que abran primero un TXT en Word, porque ya ven que es como el correo electrónico, ¿no? Si no se guarda, etcétera, ya nada más lo
Entonces, pues eso sería todo por la sesión de hoy de arranque. Bienvenidos y pues bueno, bueno, mi nombre ya lo conocen, Jonathan Domínguez. No es necesario que me hablen de usted, pueden decirme Jonathan. Y pues bueno, cualquier cosa, si no pueden acceder a la plataforma, en el directorio de la página de la facultad, busquen soporte técnico y ahí mandan un correo, ¿no? De que no han podido acceder a la plataforma, sobre todo si vienen del prefe, o que están recursando, etcétera, o no tengan usuario, para que se los den de una vez y que los matriculen en esta plataforma. Entonces, pues nos vemos en 15 días. Y pues cualquier duda también me pueden mandar un mensaje ahí en la plataforma. O por ahí está ahí mi correo, creo que no sé si en los, ¿cómo se llama? En el portal ahí de la facultad, es jl.domínguez@políticas.unam.mx. Entonces, pues, nos vemos entonces. Gracias. Dale.